Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches en los países del mundo que nos estén viendo desde los medios sociales de la organización Cambio Global. Hoy vamos a llevar el abordaje de lo que es la adolescencia y la sexualidad como tal en lo que es el ciclo de conferencias de infancia y adolescente. Hoy acompañándonos con la doctora Elsa desde México, que bueno, juntas vamos a estar abordando este tema tan importante, ¿verdad? Ella nos va a hablar desde los factores de riesgo social relacionados a lo que es la salud de los jóvenes, ¿verdad? Esos nuevos retos en la agenda pública de Baja California, del libro, ¿verdad? Que pues ella es parte, problemas de la agenda pública en Baja California, sus instituciones y políticas públicas, con los coordinadores Gerardo Hernández, Ignacio López Sandoval, Elvia Oralia Villegas, Olivar Marina del Pilar, Olmeda García, ¿verdad? Ellos son los coordinadores junto a la doctora Elsa de este magnífico libro de los problemas de la agenda pública en Baja California. Ella nos va a llevar desde ese aspecto o desde el capítulo de, como ya lo dije, de los factores de riesgo social relacionados a la salud de los jóvenes, ¿verdad? Yo los voy a llevar desde esa sexualidad, desde esos también factores que influyen dentro del desarrollo psicosexual de los jóvenes en la actualidad, ¿verdad? Que ha sido pues un tema que no ha sido tan abordado para poder trabajar el desarrollo sexual sano e integral de las juventudes como tal y las infancias, que son desde ahí que hay que ir preparando a las mismas, ¿verdad? Sin más, vamos a ir comenzando con la doctora Elsa. Vamos a comenzar comentando que la adolescencia y sexualidad, pues es justamente la adolescencia nos habla o es considerada, ¿verdad? Como una época de transición, ¿verdad? En donde se presentan una serie de cambios, tanto físicos, psicológicos, también sociales, ¿verdad? Los cuales integran la personalidad y permiten elaborar desde todo eso esa identidad en los jóvenes, ¿verdad? Con esto claramente aparecen los nuevos retos para los nuevos adolescentes, ¿verdad? De asumir responsabilidades de adultos, ¿verdad? Esto es de la sexualidad, que es tan importante porque es ese descubrimiento físico que nosotros cuando vamos pasando por esa adolescencia vamos descubriendo y es importante ir conociéndonos y generar alrededor de las juventudes esa información que ya vamos a ir conociendo más adelante. Me gustaría pasar a la siguiente diapositiva para poder hablar justamente de los grados, ¿verdad? La adolescencia tiene grados o aspectos o fases o etapas que son ese desarrollo psicosexual, ¿verdad? Entonces, se compone de 4 y son importantísimos. El primero nos habla de que el joven entra en un aislamiento, ¿verdad? Producido justamente por esos cambios físicos y emocionales. Entonces, cuando el joven prefiere pasar más tiempo en su habitación, prefiere sumergirse en sí porque no está comprendiendo qué es lo que está pasando y es ahí donde va a entrar el papel de otros acompañantes en información, porque yo siempre lo digo, somos colectividad, somos dependencia y todos necesitamos de todos para un desarrollo personal, ¿verdad? Individual. Y luego el joven entra en eso de la orientación, ¿verdad? Ya pasa del aislamiento porque ya se está más abriendo un poco más, entra lo que es a esa orientación incierta hacia la sexualidad, en donde tiene o tiende no solo a relacionarse con las personas de su mismo sexo, y también tiene un papel importante, ¿verdad? El del amigo, eso los amigos, también importante el poder identificar cuáles son las personas cercanas a nuestros hijos, ¿verdad? Que están acompañando estos procesos o que se están acompañando, porque entre jóvenes es más probable esa comprensión, no se sienten más acompañados. Luego de eso, en ese acompañamiento entre amigos y, bueno, personas más cercanas, entra esa apertura, ¿verdad? Y eso es importante decirlo. Hay una apertura del joven, del adolescente, de la niña o del chico a lo que es la heterosexualidad, ¿verdad? Que está caracterizada justamente por relaciones amorosas, ya sean efímeras e intensas, ¿verdad? Y también esas presencias eróticas, ¿verdad? En el cuerpo. Es normal, jóvenes, sentirse de alguna manera que te vibre el cuerpo. O sea, es importante aceptarse desde ese punto porque no es malo, no es pecado, ¿verdad? No, como nos han dicho históricamente de que
hay cosas que no podemos hacer, y esto es de un planteamiento religioso, pues nos han dicho que qué no hacer, cómo reprimir esa sexualidad. Sin embargo, desde estas nuevas sociedades, desde este tiempo que hemos avanzado, la importancia de entendernos desde el aspecto más importante, que es nuestro cuerpo, está pues participando bastante, ¿verdad? Y eso hay que irlo pues aplicando ya desde esta información. Justamente el espacio que estamos llevando hoy es para hablar de estas cosas y es para irnos abriendo un poco más. Entonces, el joven entra a una consolidación, ¿verdad? Y eso es importante. Si ven, todo tiene un proceso y así es el desarrollo. Desde toda esa socialización, el joven va pasando por estas etapas. Y cuando llega justamente a esa consolidación, estamos hablando de esa identidad sexual, desde esa manifestación de relaciones como objeto sexual y amoroso más estables y duraderas. Es decir, el joven ya pasó de esos procesos de enamoramiento corto, que son importantes. Quiero decir que todas las etapas sentidas por nosotros como humanos, desde nuestras infancias hasta nuestra adultez, son importancia. Muchos dicen por ahí, ay, son amores de niños, no le tomes importancia, ya se te va a pasar. No, también son importantes, vívelas como joven, como niña, como niño, adolescente, vívelas. Son tus experiencias, son los que te llevan justamente a esa identidad y son las experiencias que te permiten consolidarte pues como un ser humano satisfecho, ¿verdad? En toda la extensión desde esa parte física. Me gustaría pasar a la siguiente porque ya estamos viendo, ¿verdad? Desde la adolescencia, vamos a ir viendo, ya vimos esos grados, ¿verdad? De descubrimiento sexual. Y es que justamente vamos a hablar de esa sexualidad precoz, ¿verdad? ¿Por qué los jóvenes en la actualidad inician esa sexualidad de una manera tan precoz? Bueno, uno de los factores que influye bastante en el comportamiento de los adolescentes y las adolescentes es justamente esa presión social, ¿verdad? Ya sea por sus amigas, por sus amigos, en casa, ¿verdad? Familiares, compañeros, que serían tíos, vecinos, etcétera, ¿verdad? También otro factor importante es el Internet o los medios sociales como reforzadores de un comportamiento, de una sexualidad desenfrenada, ¿verdad? Que no está calculando en las consecuencias que puede llegar a tener dentro de un joven o una joven, ¿verdad? Esto desde el nivel físico de salud y desde un nivel psíquico, emocional, ¿verdad? Que es importante poder ir identificando cuáles serían esos riesgos al no tener una información adecuada. Otro importantísimo aspecto es eso de encajar. Y es que se nos exige desde que venimos a la escuela, pasamos al colegio, vamos a la universidad. La universidad ya tiene otro tipo de comportamiento, pero el proceso de pasar por la escuela y el colegio es como ese reto constante de los jóvenes y las jóvenes. Entonces, el encajar, el estar a la moda, el decir la virginidad ya no está de moda, ¿no? Entonces hay que comenzar a tener una sexualidad. Claro, es una decisión muy personal, eso es importante, y también el fomentar tu desarrollo, ¿verdad? Tu autodescubrimiento físico es importante, pero si no se hace de una manera adecuada, acompañada, ¿verdad? Podemos cometer errores que podrían tener consecuencias futuras, que luego serían pues inmanejables o manejables, pero que siempre dejan ese poquito interno de vacío, y bueno, eso es lo que no queremos para que podamos desarrollarnos, ¿verdad? Más adelante, hablamos también de ese contexto hipersexualizado, ¿no? Ese contexto, eso se incluye desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, ya vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Pero esa es la predominancia ahorita y lo podemos, jóvenes, ustedes lo detectan, la población adulta lo está detectando, que hay una hipersexualidad vasta, ¿verdad? Y esto lo encontramos disponible en todas las plataformas, en la calle, ¿verdad? Con el compañero, todo está socializado desde esa hipersexualidad, ya vamos a ir viendo más adelante. Bueno, después de ver esa iniciación precoz, hay un factor importante que influye en el desarrollo y comprensión del sexo en los jóvenes. La pornografía, ¿verdad? Como una guía errada, jóvenes, porque la pornografía, el tener una relación íntima, el tener sexo, no es como una película, ¿verdad? Y es más, cada experiencia sexual en la intimidad tiende a ser distinta, no es igual nunca. La sexualidad
se manifiesta con diferentes personas de una forma totalmente diferente. No es salvaje como nos muestra la pornografía, ¿verdad? Las mujeres requerimos de y los hombres también, solo que a los hombres se les obliga, ¿no? Bajo esta pornografía o estos patrones, a tener un sexo salvaje, ¿no? A tener un sexo en donde no se fomente la intimidad, la conectividad, la emocional, ese abracito, ese beso, ese goce, porque el sexo te lleva a una conexión más allá del mismo cuerpo como tal. Entonces, eso, conectar no solo lo físico, sino que también lo trascendente dentro del sexo es importante. Entonces, la pornografía justamente es la asimilación de lo que vienen siendo las prácticas sexuales mitificadas, no realistas, como ya lo dije, y sobreestimuladas, ¿verdad? Basadas en la perpetuación de roles de géneros, donde las asimetrías de género son fuertes, ¿verdad? Otra de las cosas es que no solo es el acceso a la pornografía, del riesgo de tener relaciones no satisfactorias para jóvenes y las jóvenes. En realidad, la pornografía no es la mejor guía en la que ustedes pueden comenzar a educarse desde su primera práctica sexual, sino, como ya lo dijimos, ese contexto hipersexualizado, ¿verdad? Donde los constantes mensajes son directos, nos dice, e indirectos, y esto viene del contenido, de las redes sociales, las telecomunicaciones, ¿verdad? También lo que viene siendo las películas, las series, ¿no? Ese patrón que nos venden dentro de las películas y series de cómo debe ser la intimidad, de cómo se debe comportar dentro de una relación, o por ejemplo, no es como que cuando te gusta una chica tienes que atacarla, no, yo creo que eso ha sido el mensaje errado, ¿no? Es más bien el trabajo constante en podernos acercar a la otra, al par, al otro par, saber, entender que no es desde toda porque nos borbandean, ¿no? Todo esto que estamos hablando es muy borbandeado, jóvenes, y lo vemos a diario, ustedes lo van a ir viendo siempre en su Facebook, en su Instagram sobre todo, ¿no? TikTok, o sea, todos esos medios que colaboran en que hay que consumir esto y entonces aceleran sus pensamientos y no hacen que realmente se aterrice una realidad o un disfrute o un goce sexual mejor o más óptimo para ustedes como jóvenes, ¿verdad? Continuamos en la siguiente diapositiva. A ver, y luego que hablamos de todo esto, ¿no? Hablamos de qué es la adolescencia, desde los grados o etapas de la asimilación sexual en la adolescencia. Hablamos de la pornografía como un predominante en el comportamiento sexual, errado, lo repito, no es la mejor guía para nosotros comenzar nuestras prácticas o primeras prácticas sexuales. ¿Cómo está? O sea, con base en esto no es educativo para los jóvenes, porque como dije, lo lleva por un desenfreno errado, ¿verdad? Que puede provocar distintas consecuencias a la sexualidad, a las psiques, a las emociones, a esa psicología de los adolescentes, ¿verdad? Entonces, claro, no hay una educación, y esto es de estudios que lo demuestran, ¿verdad? Que no hay una verdadera educación sexual integral para ustedes como jóvenes. ¿Por qué? Porque no hay una preocupación constante, sin embargo es un predominante en el comportamiento social, ¿verdad? Entonces también hay, y eso hay que mencionarlo, no hay estudios, o sí hay estudios, pero no se enfatizan más, y son importantes, hay estudios de mucha relevancia en donde ustedes jóvenes pueden buscar. Para eso podemos utilizar los medios sociales, ¿verdad? Los navegadores, para que podamos reeducarnos. La parte empírica de nosotros para formarnos también es importante a la hora de querernos descubrir. Hay mucha información. Claro, hay que saber detectar la información porque el conocimiento está dado, pero tal vez no está muy bien explicado, ¿verdad? En muchas ocasiones, entonces hay que consultar y consultar. Entonces, hay otros estudios que no se centran en lo que es esa atención sanitaria de calidad. Es decir, que un joven llegue a un centro de salud para optar por un poco de condones, ¿verdad? Hay que decirlo como tal, para un método de prevención de embarazos, un método pues de todo lo que conlleva, ¿verdad? Los métodos anticonceptivos, DIU, pastillas, condón femenino, que también está disponible, ¿no? Todo eso, ¿no?
no hay un método que sea el apropiado. Para mí el apropiado, y se los puedo recomendar, es el condón, ¿no? Porque estamos evitando las cuestiones de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, y también estamos pues evitando lo que son padres precoces, ¿verdad? Embarazos adolescentes. Entonces, cuando llegamos a un centro de salud, ¿qué información podemos obtener de ahí? Realmente cuando llegamos a pedir, yo como joven, un condón o un método anticonceptivo, se me sienta y me dice, ya va a empezar su sexualidad, se me consulta algo, o se me dice, ¿tiene dudas? Decir, ¿usted tiene dudas? ¿Usted quiere saber qué método anticonceptivo le vendría mejor? ¿Verdad? Es decir, ver la participación del sistema sanitario en la consejería de la sexualidad. No solo entregar el método, no solo inyectarlo, no solo poner el DIU, no solo dar las pastillas, no solo dar los condones, es sentarse con el adolescente. Porque no es lo mismo que una mujer o un hombre de 30 años vaya y solicite un método anticonceptivo a que lo haga un chico de 17 o 15 en adelante, ¿no? Con lo precoz que está la sexualidad, probablemente desde los 13. No es lo mismo, es una población que hay que atender, hay que informarla, hay que cuidarla, ¿verdad? Porque de eso deriva un montón de situaciones sociales, embarazos no deseados, enfermedades tempranas, ¿no? Entonces, es de preocupar desde el sistema sanitario. Entonces, todo eso, y claro, hay varios socializadores que nos sirven mucho y que tal vez no estamos participando de la manera que se debe de participar en la educación sexual integral de nuestros jóvenes, ¿verdad? Bueno, adelante en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces es aquí donde tenemos cómo transmitir, ¿verdad?, el mensaje a la población de los adolescentes sobre salud sexual. Tomando en cuenta que es un tema con mucho estigma, ¿no? Hablar de sexo es entrar en el morbo y no concentrarse en el problema como tal. ¿Cómo lo estamos dando? ¿Verdad? ¿Cómo voy a yo acercarme a un joven? ¿Voy a acercarme abruptamente o voy a acercarme conversando primeramente con este joven o la joven? ¿Verdad? Porque también es importante saber cómo nos acercamos al otro para dar esa información que se necesita para poder tener esa conexión con los jóvenes. Pero también es importante que desde el Estado se trabaje desde esa propuesta de la salud sexual integral en escuelas, colegios, ¿verdad? Y en la universidad. Porque yo hasta ahora no he visto que hay charlas de sexualidad, por lo menos acá, ¿verdad? En el país de Honduras no he visto mucha participación, es muy poca, salen propuestas de afuera, más no de adentro. Entonces, es importante que haya esa clase de educación sexual integral, la participación también de lo que vienen siendo las familias, la comunicación con tus hijos, con tus hijas. No podemos seguir practicando de que hasta que nos salgan embarazadas nuestras niñas y luego pues las tiramos de la casa, ¿no? De esa violencia que vamos marcándole la vida a esa adolescente. Porque pasa, tal vez no todos los padres actúan de la misma manera, pero pasa que muchos padres y madres prefieren decirle a su hija, váyase, no la quiero con esta pancita aquí en la casa, ¿verdad? Entonces es importante también esa comunicación constante entre padres. Ya tenemos que hablar de sexo. En una ocasión alguien dijo, no, si mi hija no piensa en sexo, mi hija no está pensando en empezar su vida íntima. Y bueno, a los meses se da cuenta de que está en una situación de pareja, ¿no? Entonces, y no fue de la mejor que se pudo. Y es ahí donde se da cuenta de que por santificar, divinizar a nuestras hijas e hijos, pecamos de inocentes y no les mostramos el camino para que ellos no entren en problemas. Porque ser padre a los 14, 15 años, madres a los 13, 14 años, no es nada positivo para ningún joven. Entonces, todos estos factores influyen. ¿Qué es lo más importante? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo más importante en estos procesos? Campañas socializadoras, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos dicho que la pornografía se consume, ¿verdad? Eso como último punto. La pornografía, según un estudio, ¿verdad? Desinformación sexual, pornografía y adolescencia elaborado por la Save the Children, dicen que a la edad los jóvenes de 12 años están consumiendo ya pornografía. Todo esto es de importancia también, ya lo habíamos hablado en el primer punto. Hay que trabajar con los jóvenes, hay que informarlos, no podemos seguir permitiendo
que ellos estén desinformados y educándose erradamente dentro del sexo. Todos requieren una ayuda, jóvenes, las jóvenes, no solo los chicos, las chicas como tal, ambos, desde esa inclusión, ¿verdad? Importante, desde esa igualdad que todas y todos en la actualidad estamos buscando. Educación sexual para todos y todas. Sí me parece importante que participemos todas, las instituciones, todos los que estamos en un campo, en la universidad, los que trabajamos en el sector salud, en los que se trabajan en la escuela, en las iglesias, ya no pueden reforzar que hasta el matrimonio se les va a informar de sexualidad y que ni se les informa, no, ya es preciso hablar de sexualidad en todos estos centros socializadores porque todos participan en el desarrollo y comprensión de los jóvenes y las jóvenes. La siguiente, Elsa. Bueno, bajo esto vamos a pasar a lo que viene siendo otro diálogo para continuar en este tema tan importante con la doctora Elsa, quien nos va a hablar, como ya lo dije, para poder ahondar un poquito más en este valioso tema para los jóvenes, que hay que preocuparnos, como lo vengo diciendo. Nos va a hablar, como lo dije, de los factores de riesgo social en la salud de los jóvenes, ¿verdad? Esos nuevos retos de la agenda pública, lo que vengo mencionando, esa calidad del servicio de prevención de enfermedades y infecciones de transmisión sexual y salud reproductiva, ¿verdad? Sin más, Elsa, adelante para que nos comentes sobre todo este tema. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, ¿no? Este capítulo yo lo escribo justamente en la pandemia y lo centro en tres aspectos principales, que es la enfermedad de transmisión sexual, que ya mencionó ahorita justamente Desiree, la violencia y la autoviolencia. Y entonces vemos que también los determinantes sociales de la salud en los jóvenes pues tienen que ver con estos grandes males de salud mental, ¿no? Que están enfermando a nuestros jóvenes en todo el mundo, no solamente en México, como la depresión, la ansiedad, las mismas violencias, los consumos excesivos de sustancias tóxicas, ¿no? Que pueden llegar a ser adictivos, como ya se mencionaba anteriormente. Y entre los retos de este texto que lo menciona, pues es justamente de las políticas públicas de prevención de la salud y la promoción, que también ya lo mencionaba Desiree. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era estudiante de sociología aquí en la Universidad Autónoma de California, sí llevé una materia sobre sexualidad, pero era optativa. ¿Por qué estaban esas materias aún como optativas? Pues porque estaba el SIDA en su apogeo, ¿verdad? Era la gran epidemia de nuestro tiempo, de finales del siglo XX, del siglo XXI, pues el SIDA. Y había muchas campañas de prevención, de concientización, y de repente se dejó. Sin embargo, todavía el SIDA sigue siendo un tema importante de salud pública para nuestros jóvenes, ¿no? Sífilis y otras enfermedades también que dejan daños permanentes en nuestras juventudes. Es importante también atenderlas. Y también, pues, muy importante, las nuevas formas de socialización. Yo propongo el uso de redes sociales virtuales para hacer estas campañas de promoción, ¿no? Los podcasts, las redes sociales virtuales que los jóvenes acceden a ellas de manera más sencilla que llevar un cartel o esas pláticas donde el docente no siempre estamos preparados para dar esos comentarios o queda solamente como un comentario y un consejo, más que como una propuesta efectiva de prevención de la salud, ¿no? Eso por una parte. Otro tema también importante, pues, es la cuestión de las nuevas crisis de salud. Así sumado a lo que ya estaba, ahora tenemos nuevas crisis, nuevos virus, pues como son el COVID, ¿no? Y que también esto va afectando y dañando los sistemas de salud pública en todo el mundo. Entonces se deja de lado algunas otras prevenciones, como es la cuestión de la sexualidad en nuestros jóvenes. Pero no por dejarla de lado, deja de ser necesaria, ¿no? En cuanto a los esquemas de educación inicial, ¿no? En la educación básica, pues en nuestros países sí existe, pero pues tendríamos que ver realmente cómo se lleva a cabo, ya que estos números que informa la Universidad de Chile, pues tienen que ver con los embarazos tempranos, las enfermedades venéreas que tienen prevención si se usa, por ejemplo, un método de barrera, ¿no? Como es el condón femenino masculino. Y en el caso de prevención del embarazo, pues los métodos anticonceptivos, que también ya está probando el método anticonceptivo como pastilla masculina, también ya está en pruebas, ¿no? Para que tenemos más adelante también se pueda utilizar. Entonces, de todo eso también, ¿qué nos podemos quedar o qué podríamos hacer para apoyar a nuestras juventudes?
pues también disminuir la incertidumbre. Hay un gran problema de incertidumbre en los jóvenes de pensar el futuro es incierto, no sé qué voy a hacer, no sé si quiero ser papá, no sé si quiero ser mamá, no sé si quiero vivir aquí, si quiero irme, si quiero estudiar. No. Hay muchísimas dudas que todos hemos tenido como adolescentes, pero bajo estos nuevos escenarios están más desprotegidos nuestros jóvenes, por un lado. Y por otro lado, hay mucha información que desinforma, ¿no? O sea, que no es la adecuada, que no es la correcta. Ya lo mencionaba también en cuanto a los temas que son de recursos audiovisuales, lo que circula en redes, que no siempre es cierto, son mitos sobre el aborto, sobre algunos otros temas que no son los más adecuados y que si lo seguimos podemos dañar nuestra salud, ¿no? Que es importante que lo pudiéramos ver. Y obviamente, pues también atender las nuevas diversidades sexuales, aceptarlas, cuidarnos, protegernos en ese sentido y disminuir un poco los estigmas, ¿no? Que también eso es muy importante en la socialización, las nuevas socializaciones de nuestras juventudes, ¿no? Cómo vamos a llevarlos a ellos a que tengan esta seguridad de mostrar sus sexualidades diversas si no les estamos dando herramientas para el autocuidado físico, mental, social, ¿no? Eso es algo también muy importante en sus juventudes, desde muy inicialmente ya lo mencionó la Sociedad de desde la primaria, ¿no? Desde lo que no podemos primaria, que es la adolescencia o el inicio el inicio, término, adolescencia, pubertad, adolescencia, que son 12 años, inicia muchas prácticas de riesgo sexuales, también consumo de sustancias tóxicas, legales o ilegales, y sobre todo esta cuestión de no tener una orientación de alguien que les dé información certera para que él tenga también la confianza de acercarse y pedírsela. Esas dos cuestiones son también complicadas por el mismo tema de las juventudes, por la misma edad, por los miedos, por pues todas las dudas que uno como joven en su momento las tuvo, como adolescente, cómo transforma su cuerpo en distintas situaciones ante la misma edad y la elección social también. Que ahora como hay un abanico más amplio, pues me confundo todavía más, ¿no? Como joven, como adolescente, ante nuevos escenarios y distintas opciones que se pueden elegir, pues eso puede confundir también un poco más entre juventudes, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pues mucho que reflexionar, mucho que ahondar. La verdad que el tema de la salud sexual y reproductiva no solo incluye esos desarrollos o estas realidades, ¿no? Sino que también profundizar en eso de las enfermedades que están a la orden del día, jóvenes. Este tema más que nada es para que nos concienticemos, responsabilicemos. Todos tenemos derecho a ver una sexualidad libre y satisfactoria. Y eso incluye que los sistemas sanitarios también participen, los sistemas educativos participen, la socialización familiar, la comunicación, todos y todas. Y yo siempre lo digo, hay una responsabilidad colectiva, porque una epidemia de enfermedades de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual no le conviene a una sociedad, porque entonces vamos a estar muriendo algunos o viviendo en desgaste. Bueno, yo creo que tener una infección de transmisión sexual o una enfermedad de transmisión sexual, creo que nadie es feliz, ¿verdad? Yo creo que yo no podría vivir así. Entonces el ideal es ser responsables, disfrutar nuestra sexualidad, descubrir nuestra sexualidad, buscar agentes informadores que nos permitan una mejor comprensión, primero que nada para nosotros mismos y luego para la persona, si soy una chica, el hombre con el que voy a estar en la intimidad, conseguir esa conectividad desde la información, que esta persona también se interese por lo mismo. Entonces, si yo estoy informada, requiero de que la persona que esté a mi lado también esté interesada en estar informada y en llevar una práctica sexual sana, protegida todo el tiempo, para poder evitar todos los riesgos que conlleva el tener relaciones sexuales el día, bueno, en la actualidad, ¿no? Tantas enfermedades que es mejor hasta, como quien dice, hasta cuidar fluidos, todo eso, y es feo, muchas personas escuchan mal hablar de fluido, ¿no? Porque también lo que hablaba contigo, Elsa, hay morbo arraigado, entonces no podemos hablar ni de fluido porque, uy, ya se van pensamientos más allá, ¿no? Y no nos enfocamos en realmente el tema, que es que hasta en los fluidos se puede transmitir una enfermedad o infección de transmisión sexual, jóvenes. Entonces, desde ahí un beso, bueno, existe el herpes zóster que se pasa por un beso te lo pasan y ya estuvo, y andas con llaguitas en el cuerpo, eso hay que vigilar. Bueno, el papiloma humano también, que parece que se pasa desde esos líquidos que despedimos, eso que producimos en nuestros genitales.
¿verdad? Que se sale de un condón, que no permanece internamente en un condón, sino que puede pues salirse un poquito, ¿no? La fricción constante mientras estamos teniendo la práctica sexual. Yo, desde lo personal, le llamo a esa responsabilidad corresponsabilidad. Yo siempre digo la corresponsabilidad porque no solo yo o Elsa llevándole esta información valiosa o este análisis reflexivo de realidades, porque no estamos hablando Elsa y yo de que estamos inventando el agua caliente, no, hay una realidad allá afuera, hay una práctica constante sexual allá afuera y hay que hablarlo, hay que abordarlo y hay que buscarle alternativas saludables a todas las poblaciones como tal. Entonces, eso, llamado a la participación colectiva y individual. Desde yo decidir preocuparme por cuidar mi cuerpo constantemente, saber a quién meto a mi intimidad, tener ese criterio desde también lo emocional, ¿verdad? Centrarnos desde esa parte también puede ayudar a tener relaciones satisfactorias. Sin más, no sé, Elsa, si quieres agregar más comentarios reflexivos desde este tema tan importante para cederte el espacio. Sí, pues también el no cuidarnos es parte de las autoviolencias, ¿no? Contra uno mismo, el decir, bueno, no pasa nada, o dejar a la suerte, al azar que pueda ocurrir. Aun cuando todos los métodos pueden fallar, pues es mejor la prevención. Y además también eso hace parte de la salud mental, ¿no? Que seamos nosotros seguros de lo que estamos haciendo, podamos comunicarlo, podamos también decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, los límites de lo que yo voy a hacer con mi cuerpo, lo que voy a compartir con otras personas, lo que no quiero compartir. También hay que enseñar a nuestros jóvenes tanto a los hombres como a las mujeres y todos los que quieran expresar, el que puedan hacerlo de una manera consensuada, también eso es muy importante, ¿no? Evitar las violencias sexuales, esos tipos de rituales también de repente de convivencias iniciales, retos, donde yo no estoy cómoda, pero como todos quieren que participe, lo voy a hacer. Ya hemos visto que se viralizan, pero si yo no quiero participar, no debo de hacerlo. Es decir, primero que nada, yo saber mi diálogo conmigo mismo, conmigo misma, qué es lo que yo quiero, mis límites de mi cuerpo, y después consensuar límites de los cuerpos de los demás, ¿no? Eso sería algo muy, muy importante. Y eso de lo que hablas, ¿no? De ese trabajo constante en las seguridades, en la autoestima, el autocuidado. El sexo requiere eso, todos esos son elementos que influyen bastante. Cuidarnos, Elsa ya nos habló también, cuidarnos de las sustancias que provocan, que nos llevan a decisiones erradas también, ¿no? Eso también, tener ese manejo de las sustancias o las drogas como tal, ¿no? Entonces, también por ahí, jóvenes, tener como ese control para que podamos, pues, tener un desarrollo sexual muy satisfactorio, siempre lo estoy diciendo, porque de ahí, pues, depende que nosotros, pues, seamos felices también, porque desde ahí también radica la felicidad. Hay varios elementos que nos llevan a la felicidad, ese es uno, ¿verdad? Sin más, muchísimas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado, a la gente que también nos sigue desde los medios sociales de la organización Cambio Global, que nos están pues escuchando, viendo, retroalimentando, compartiendo con sus hijos, porque este mensaje es para padres y para jóvenes también, ¿verdad? Entonces, desde ahí, excelente que puedan estar viendo con nosotros o pensando, analizando estos temas. Sin más, un abrazo, Elsa, y no se olviden de seguir los medios sociales de la Organización Cambio Global. El tema queda por ahí, vamos a seguir llevando, profundizando en irse de nosotros para que vayamos cerrando este tema. Muchas gracias por la invitación y pues seguimos en contacto con otros temas también muy importantes para nuestras juventudes. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, muchas gracias.